Bienvenidos a la primera edición de la temporada 2021 de Razón de Estado. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy les presento al licenciado Philippe Chicola, director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo, y al licenciado Edgar Ortiz, director del área jurídica de nuestra fundación. Señores, bienvenidos al primer Razón de Estado 2021. Yo creo que la noticia de hoy es esta revuelta cívica por momentos extremadamente violenta en Estados Unidos, en la que vimos momentos dramáticos cuando estas turbas violentas toman el edificio del Capitolio, lo cual a todas luces no solo es inaceptable, sino condenable, pero también es una muestra de los niveles de libertad que tiene una democracia como la de Estados Unidos. Esto solo sucede en el mundo libre, donde hay estas libertades civiles de las cuales a veces se abusa. Esto jamás lo veríamos en China o en Rusia. No tengo ninguna duda que Estados Unidos y su democracia sanarán estas heridas que ha dejado el proceso electoral, que el 20 de enero será juramentado el presidente Joe Biden y que rectificarán lo que tengan que corregir y Estados Unidos volverá a ser la gran democracia que ha sido siempre. Precisamente por eso, licenciado Chicola, el 20 de enero próximo, cuando Joe Biden sea juramentado, ya se escuchan importantes cambios en lo que va a ser la política norteamericana para Centroamérica. ¿De qué se trata ese famoso Plan Biden para Centroamérica? ¿Qué expectativas reales hay de una rápida implementación? Bueno, el simple hecho de que Biden en campaña tuviese un apartado sobre Centroamérica nos da un marco de apreciación de que la región le importa. Básicamente, el Plan Biden para Centroamérica lo que establece es que van a poner la lucha contra la corrupción como el primer punto de la agenda norteamericana hacia la región. Van a proponer alianzas público-privadas para generar desarrollo y van a tratar de atender las causas estructurales de la migración. Quizá el caso importante aquí es el tema de la lucha contra la corrupción y específicamente vamos a ver un Estados Unidos sancionando de forma más drástica a funcionarios y personas individuales que estén vinculadas en casos de corrupción y apoyando a fiscalías. ¿Qué tan rápido se va a implementar? Yo creo que se va a tardar de unos 60 a 90 días, que es lo que tarda en readecuarse la burocracia en Estados Unidos después de un cambio de poder. Ya. En el debate que hemos mantenido, especialmente desde esta tribuna, la denuncia, la exposición de una realidad trágica en nuestro país, a la que hemos llamado la captura criminal del Estado. El día de ayer el subsecretario de Estado para América Latina, Michael Kosak, publicó un mensaje sobre lo que está sucediendo en la Corte de Constitucionalidad y las presiones que se están percibiendo de grupos corruptos para imponer candidatos que sirvan a la agenda de la impunidad. ¿Qué mensaje deben recibir las autoridades sobre el mensaje de Washington? Si es así con Donald Trump, ¿cómo será con Joe Biden? Yo creo que el mensaje está claro y es que a Estados Unidos no le gustan los candidatos que se están ventilando en el Colegio de Abogados. Uno es un juez que tiene 3 antejuicios por resoluciones ilegales. Otro es un exrector de la San Carlos que estuvo involucrado en posible malos manejos de fondos. Y creo que ambos al final no representan esa independencia judicial que Estados Unidos quiere en la Corte de Constitucionalidad. Creo que el mensaje que estamos viendo es que Estados Unidos se va a meter de cabeza a tratar de promover una judicatura independiente y que no nos extrañe que veamos sanciones contra aquellos actores que quieran violentar ese interés norteamericano en la región. Ya. Licenciado Ortiz, cabalmente por eso, si estamos viendo una respuesta tan rápida en medio de un momento político tan complejo en Washington y aún así le ponen atención a un evento como este en Guatemala, ¿qué nos dice esto de Washington desde su perspectiva y qué está pasando en el Colegio de Abogados? ¿Por qué, digamos, se están representando con tanta pobreza? Bueno, yo creo que Kosak ha venido dando mensajes importantes, no de ahora, desde el año pasado, ¿no? Veríamos mensajes en torno a lo que pasaba en el Ministerio Público, aquella famosa investigación contra el fiscal Sandoval, que finalmente se conforma por una fiscal no imparcial, cuya pareja pues va a ser extraditada a Estados Unidos, y ahora pues él ve con preocupación, o Estados Unidos más bien ve con preocupación, que la Corte de Constitucionalidad podría caer en manos de intereses oscuros. Creo que eso es lo que están viendo. Y paralelo a esto estamos dando una probadita en el Colegio de Abogados de lo que puede ser la elección para el mes de abril. Estamos viendo grupos oscuros destinando muchos recursos a la elección de magistrados y creo que eso es bastante obvio. Viajes en avioneta, inversiones, digamos, de muchos miles de quetzales para esta elección. Y eso es bastante obvio para todo el mundo y es lo que justamente Estados Unidos está viendo con preocupación. Ya. Los cuestionamientos concretos de Washington a los candidatos
que está promoviendo el Colegio de Abogados, ¿cuáles son? Concretamente, yo creo que lo mencionaba Philip, hay un juez con varios señalamientos recientes, uno de ellos recientes por reuniones con gente con conflicto de interés. Estamos viendo un rector de San Carlos que, entre otras cosas, además del mal manejo de fondos del que se le acusa, se reunió con Gustavo Alejos en el mes pasado de abril en el marco de la elección de Corte Suprema de Justicia. Entonces creo que están viendo dos personas que están cercanas a intereses espurios y creo que eso es lo que les está preocupando grandemente. Y además ven que les rodea gente con mucho conflicto de interés y ven que Mariscal Zavala probablemente tenga mucho que ver con algunos de los candidatos que ha pasado a segunda vuelta. Ya, Lic Chicola, ¿qué sucede en Guatemala? ¿Cuáles son las amenazas y las consecuencias si la próxima Corte Constitucional queda integrada por magistrados no comprometidos con la Constitución ni con el Estado de Derecho? Bueno, la Corte de Constitucionalidad es un árbitro de última instancia para todos los conflictos políticos. Y aparte ha sido el actor que ha mantenido viva la lucha contra la corrupción después de la salida de CICIG en septiembre de 2019. Si la CC cae en manos de grupos oscuros, podemos ponerle el último clavo en el ataúd a la lucha contra la corrupción. Que no nos extrañe que todos los casos judiciales contra Pérez, Molina, Valdetti, Valdizón, Sinibaldi y compañía se caigan. Que no nos extrañe también que la justicia quede vendida al mejor postor, las sentencias se van a vender y al final la Corte de Constitucionalidad termina resolviendo desde los grandes temas político-institucionales del país hasta conflictos civiles, penales, de familia. Entonces, poner la justicia en manos de mercaderes terminaría siendo el último clavo en el ataúd de la institucionalidad en Guatemala. Esto nos haría ver ante el mundo como un Estado criminal. Totalmente como un Estado fallido, similar a lo que pasó en Haití a finales de los 90. ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con la inversión? Básicamente, un inversionista internacional que si sabe que la justicia está en manos de corruptos o de mercaderes, pues va a rehuir de venir a invertir en Guatemala. Los indicadores de riesgo país van a elevarse y naturalmente la inversión extranjera se va a caer, generando todo ese círculo vicioso de falta de oportunidades, mayor pobreza y mayor subdesarrollo. Licenciado Ortiz, el Congreso lleva más de 8 meses sin obedecer una orden de la Corte Constitucional para que se elijan magistrados a las Cortes Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. Cabalmente en esta línea de esa estrategia perversa, oscura, criminal que hemos visto desde el Congreso, ¿qué es lo que buscan? ¿Por qué han retardado tanto la elección? ¿Quién gana en este retraso? ¿Y cómo se ve a estas alturas ya de enero de 2021 lo que sabemos que pretenden hacer con la Corte Constitucional? Creo que la respuesta es bien sencilla y tiene que ver con lo que decía Philip. La CC es al final el objetivo último. ¿Por qué? Muchos de los casos penales que involucran a gente corrupta llegan a la CC de algún modo u otro y ahí se definen. Entonces creo que el Congreso sabe que la actual Corte Suprema de Justicia es muy afín a ellos. Y la Corte Suprema de Justicia nombra a un magistrado titular y un magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad. Entonces ellos están tratando de aplazar lo más que puedan la elección de Corte Suprema para garantizarse que esta actual magistratura ponga a un magistrado afín a sus intereses. Y una vez ya la Corte Suprema elija al magistrado que ellos quieren, pues bueno, pondrán a la Corte Suprema que sea, lo cual tampoco hará mucha diferencia. Vamos a ver, pasando un poco a la dinámica política que viene viviendo Guatemala, que está obviamente marcada por toda esta dinámica en el sistema de justicia. La forma en que el Congreso aprobó el presupuesto a finales del año pasado provocó las protestas de las que todos recordamos, que hoy, por cierto, en Washington volvimos a ver algunas sombras de esas actitudes violentas. ¿Cómo recupera el presidente Yamatei una agenda para el gobierno que le permita continuar los 3 años que le faltan con un nivel aceptable de estabilidad y de buenos resultados? Yo diría, en primer término, creo que el presidente puede enviar un mensaje positivo nombrando un abogado íntegro de gran honorabilidad como su magistrado a la Corte de Constitucionalidad. Creo que ese sería un gran mensaje de su compromiso por la institucionalidad del país. Segundo, yo creo importante que el presidente Yamatei encauce una agenda de reformas, las hemos hablado en reiteradas ocasiones, reformas al sistema electoral, al sistema de justicia, compras y contrataciones del Estado, servicio civil y en general la administración del Estado. Si él lidera un esfuerzo de llevar al Congreso iniciativas de ley y pedirle y presionar al Congreso que apruebe en un tiempo relativamente pequeño esas reformas, creo que ahí puede reencauzar la gestión de su gobierno. Y tercero, creo que es importante hacer una depuración de cuadros cuestionados o que han sido señalados de malos manejos. Creo que el caso del Ministerio de Comunicaciones ha dado muchas dudas. El Ministerio de Gobernación, que también pues generó, digamos, mucho cuestionamiento derivado de la forma como manejaron la fuerza en las manifestaciones de noviembre pasado. Creo que nombrando funcionarios
honorables, idóneos, reconocidos en esos cargos, se puede hacer un gran cambio en aras de su gestión. Ya. Lic Ortiz, el Congreso es la institución de la democracia, el poder del Estado más rechazado, más despreciado, más abominado por la población. Los niveles de rechazo llegan a límites que creo que no habíamos visto en ningún momento desde la apertura democrática. Sin embargo, entre 4 o 5 bancadas reúnen más o menos a 25 diputados de oposición que han intentado hacer su trabajo de forma correcta, que se han opuesto a todas las barbaridades que se han propuesto desde esta junta directiva malinchera, corrupta, controlada por los hilos del mundo criminal. Al final, ¿qué podemos esperar de esta oposición en 2021? ¿Qué pueden hacer esos diputados que pertenecen a partidos políticos en general pequeños que están intentando hacer un buen trabajo? Creo que más allá de la tarea de fiscalización que ya hacen, que creo que la hacen bien, no pueden hacer mucho más en la medida que no tengan una mayoría suficiente para hacer los cambios que son necesarios. Entonces creo que ellos tienen que comenzar a atraer a otros diputados. Hay bancadas como Viva, por ejemplo, que bien podrían recapacitar e irse sumando a alianza de oposición, pero creo que hace falta algún liderazgo más grande para que el Congreso pueda articular alrededor de estas bancadas una oposición suficiente. Quizás el presidente deba de reflexionar y decir, quizás soy yo el que tenga que abanderar esos cambios y con esos que se suban más bancadas a la mayoría. ¿No deberían estos diputados de oposición, que son gente, la mayoría de ellos honorable, gente con ganas de cambiar la realidad de nuestro país, pedir la mano de apoyo de la ciudadanía, de los dirigentes de diferentes sectores de la sociedad para conformar pues, un esfuerzo cívico que tenga más peso y que tengamos más posibilidades de oponernos a ese huracán criminal que quiere secuestrar al Estado, básicamente? Sí, yo creo que sí. Es valioso el esfuerzo. Hay que hablar con sector académico, hay que hablar con sector empresarial, tratar de sumarlos, que yo creo que sería un buen primer paso para ellos, tratar de involucrar en el esfuerzo a actores de la sociedad civil. Y soy más incluyente, por eso digo academia, sector empresarial. Yo sé que hay muchos, digamos, ONGs que están cerca de estos esfuerzos, pero haría bien ampliar un poco ese esfuerzo para darle un cariz más incluyente y más amplio. Ya. Lic Chicola, 2021 es el año del bicentenario de la independencia. Es un buen momento para grandes reflexiones y para grandes cambios. Deberíamos de afirmar desde esta tribuna, hoy, aquí y ahora, de que llegó el momento para Guatemala de que los sectores representativos y las élites se comprometan a que se hagan las reformas que el Estado necesita. La primera, la ley electoral. Totalmente. Creo que un hito histórico como el Bicentenario de Independencia puede ser un buen momento para hacer una especie de pacto de Estado, un pacto de élites respecto de la necesidad de refundar las instituciones del país. Refundar las instituciones del país no pasa por una constituyente, pasa por hacer una serie de reformas muy puntuales que permitan rescatar al Estado de la captura criminal que hoy vive y encauzar un Estado funcional en donde haya gobernabilidad, en donde la prestación de servicios públicos no sea foco de corrupción y donde el Estado termine sirviendo los intereses de la gran mayoría y no los intereses de grupos criminales o del narcotráfico. Ya. O sea, esta debería ser la agenda, una agenda de Estado momento. Y la agenda, digamos, de prioridad del presidente Yamatei. Es que si no es ahora, Guatemala va camino al precipicio, ya sea un estallido social, ya sea el populismo o ya sea un narcoestado. Esos son los únicos 3 caminos que le queda al país. Yo creo que las élites, el presidente Yamatei y los sectores vivos del país tienen que reconocer la encrucijada en que nos movemos, tienen que reconocer que el Bicentenario presenta una buena oportunidad de hacer una especie de borrón y cuenta nueva y de reencauzar el destino del país, porque de lo contrario vamos rumbo al escenario haitiano o al escenario venezolano. O sea, estas son las consecuencias, las amenazas, si no rectificamos el presente. Lic Ortiz, la economía. Aquí hemos hablado mucho también de un modelo de desarrollo, de la integración económica de Centroamérica. La crisis provocada por la pandemia económica y social demandan a que tengamos una reacción más ágil, más rápida, más efectiva. ¿No sería esta la única forma de generar prosperidad y sacar a millones no solo de guatemaltecos, sino centroamericanos de la pobreza? Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay 2 variables para el tema económico. Y la primera es, obviamente, el Estado de Derecho. Eso ya lo hemos hablado. Y ese canal tiene que ir trabajando por su lado. Pero por otro lado, hay que aprovechar que son los 30 años del sistema de integración centroamericana, que ha traído avances, es cierto, pero insuficientes. Creo que la única forma de que Centroamérica sea medio relevante para el mundo es que sea un bloque económico consolidado. Si nos unimos somos 500,000 kilómetros cuadrados casi,
casi 50 millones de habitantes y eso sería un mercado atractivo para la inversión. Creo que sería el momento adecuado de hacerlo. Lo que tiene que hacer, en todo caso, el presidente Yamatei es tratar de liderar ese esfuerzo, porque es un tema eterno. Desde la independencia se habla de la famosa integración centroamericana. Así que yo creo que él debería encontrar un camino más propositivo. Sé que él le ha puesto mucha atención a salirse del Parlacén. Yo lo que le recomiendo es que transforme eso en una propuesta. Que no solo sea me voy del Parlacén, sino sea miren, construyamos algo viable y que de alguna forma traiga prosperidad para todos. Lichi, con los expertos coinciden que hay 3 elementos que destruyen las democracias. La pérdida de efectividad, sobre todo de las instituciones de la democracia. La representatividad en la política, que los ciudadanos, digamos, no se sientan representados y que es más, vean a las instituciones del Estado como una amenaza. Y la falta de justicia. Y luego el debilitamiento de las clases medias, que normalmente son la fuente de estabilidad en las democracias. Guatemala hace tiempo que tiene las primeras 2, digamos, en estado de cuidados intensivos, cada día peor. Y el último elemento, que era una clase media con algún nivel aceptable de estabilidad, con la pandemia está quedando destrozada. Ese debilitamiento de las clases medias sumado, digamos, a la debilidad estructural en los temas políticos, ¿en qué escenario nos deja? ¿Qué amenazas tiene Guatemala ante una realidad como esta? Cuando una clase media se pauperiza, es decir, pierde nivel de vida, se vuelve primero caldo de cultivo ideal para los populismos. Cuando vemos por qué ganó Chávez en Venezuela, por qué ganó Evo en Bolivia, Correa en Ecuador, fueron clases medias que les tocó vivir periodos de crisis económica en donde un populista llega a ofrecerles el cielo y la tierra y se lo compran. El otro camino para las clases medias pauperizadas es el del estallido social, porque hay un momento que dicen, cuando el sistema político no me genera ningún beneficio y cuando la economía tampoco me está generando oportunidades, ¿qué quiero yo? Ponerle un cartucho de dinamita al sistema. A mí lo que más me preocupó de las manifestaciones de noviembre pasado es que veíamos un grado de molestia y enojo que no se habían visto en el 2015. ¿Eso qué nos dice? Hay una clase media harta del sistema político y una clase media que al mismo tiempo la está pasando mal por los efectos económicos de la pandemia. O encauzamos una agenda de desarrollo económico para fortalecer y ampliar las clases medias y reformamos el Estado, o vamos al populismo o al estallido social. Y esto puede suceder en 24 meses, licenciado Ortiz, cuando estemos, digamos, entrando al año electoral. Faltan 24 meses para que se inicie ese periodo en el que se empiezan ya a hablar concretamente de candidaturas y de las elecciones del 2023. ¿Qué expectativas hay con las ofertas que ya estamos viendo? ¿Qué puede pasarle a Guatemala en aquel momento? Si nada cambia, vamos al precipicio. Y les voy a dar un dato interesante. En las elecciones pasadas de 2019, los votos nulos y los votos en blanco fueron el segundo candidato más votado. Y si sumamos a eso los votos de Telma Cabrera, que son un voto claramente antisistema, fueron el candidato más votado. O sea, ya vimos en 2019 que hay indicios de malestar. Entonces, si nada cambia de aquí a las elecciones de 2 años, creo que vamos a tener un proyecto populista en la papeleta que podría ganar las elecciones por primera vez en mucho tiempo. Ya. Señores, gracias. Sin duda será un año muy movido, marcado especialmente por incertidumbre. Esperamos verlos aquí con frecuencia. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.